el curso tiene 4 unidades. Doctor Bernoulli, perdón, sí. Tiene que activar en los 3 puntitos donde dice grabar. Para que aparezca el botoncito rojo. Si ya apareció por defecto, ahí déjenlo. Sí, ya está grabando, ya, perfecto. Sí. Ya está, de acuerdo. Entonces, fíjense, señores profesores, miembros propietarios de la página, señores alumnos, este curso de Metodología de la Investigación 2 es muy importante porque los lleva a que ustedes conozcan algunos temas que usualmente no se ven solo en la investigación. Y eso a veces hace que la universidad no produzca muchas cosas que hoy día se necesita con urgencia en el mundo. Las universidades de este siglo tienen que ser universidades de la investigación, pero para eso tienen que estar inmersas en un contexto social, político, económico, lo demás, para que la investigación no sea exactamente al azar, sino más bien buscando algunos temas prioritarios, importantes, no solamente para el país y para la universidad, sino para todo el mundo. Y la unificación prácticamente de objetivos de la economía y la salud es indispensable hoy en día, porque se han visto que cuando hay globalización y se ve solamente la parte económica, después, como las poblaciones se enferman y no tienen buena salud porque no se investigan sus problemas principales, esos pobladores enfermos no pueden producir, no pueden trabajar y la economía se cae. Entonces se han visto obligados a que la economía en el mundo tenga que ver con la salud. Ya está participando el Banco Mundial, está haciendo una serie de cosas que ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, en este curso son 4 unidades. En la primera me he preocupado de hacer cosas que no son exactamente la investigación, sino los componentes del sector salud, donde están, pues ustedes saben, el Ministerio de Salud, Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado, incluyendo los municipios. Estos tienen, a su vez, estos componentes tienen, pues, estrategias sanitarias, estrategia de investigación, y al final todo eso se concreta en los planes estratégicos, tanto del MINSA y del Seguro, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, para las próximas, ahorita pongo los planes estratégicos y luego vemos que tiene MINSA y el Salud en las siguientes clases para poder compensar el tiempo. En los planes estratégicos del MINSA, lo que se trata es de ver qué cosa privilegia el Ministerio de Salud en todas las áreas del sector para poder avanzar en salud, en investigación, en estrategias sanitarias. Y como ustedes van a ver después, no han sido considerados en estos planes estratégicos el COVID, porque no se tenía en mente que iba a pasar esto. Entonces les he hecho una clasecita separada de COVID-19 para que también estén inmersos en ello. Entonces, vemos acá en primer lugar el plan estratégico, ¿no es cierto? Entonces, el ministerio tiene perspectivas y escenarios posibles. Análisis de competitividad, análisis de los grupos de interés. Como ustedes verán, todos va saliendo fuera de lo que es exactamente investigación. Pero si no se conoce esto, no hay forma de hacer investigación coherente con el ministerio, porque la idea es que lo que ustedes investigan sirva para que el ministerio los tome en cuenta y mejore sus planes estratégicos, ¿ya? Entonces, en el Perú tenemos el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Que alguna cosa la vamos a pasar un poco rápido para que no se aburra, ¿no? Pero tienen que saber que existe el CEPLAN, pueden repasar en su casa con tranquilidad, tiene una ley, ¿no es cierto? La ley 28522, la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. El esquema de planeamiento estratégico, que es ese, eso ya tienen que comenzar ustedes a apuntar bien eso, ¿no es cierto? A la izquierda abajo es la realidad actual. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué queremos todos? Tener una mejor posición al futuro. Entonces viene la visión al futuro. Hay una brecha entre lo que estamos ahora y lo que quisiéramos ser. Esa brecha tiene que ser llenada con investigación, haciendo trabajo donde estamos débiles para que logremos la visión de futuro deseada, o por lo menos acercarnos a la visión de futuro deseada. ¿No es cierto? Ahí hay 2 formas, científica y empírica, pues. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que esa brecha la cerremos haciendo investigación científica, no haciendo sin planificación, sin conocimiento, entonces sale cualquier cosa, ¿no? Muchas veces, no quiero ofender a mi país, pero muchas veces tenemos áreas donde se está trabajando así, sin mayor fundamento, y ese es el tema importante, ¿no? Entonces tenemos aquí la visión de futuro, que es deseable, posible y probable, ¿se dan cuenta?
Entonces, esas son las metas que uno tiene que tener. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos? Ese es el otro tema que tienen que saber muy bien. El plan estratégico a corto plazo, el de mediano plazo y el estratégico a largo plazo, que son los planes nacionales. Este es muy importante y tienen que saberlo. Cuando ustedes investigan algo, tienen que ver si es para solucionar ahorita algo o para mediano plazo que no vuelva a ocurrir lo que nos está pasando ahorita, o en general una política del Estado, más allá del gobierno, que trascienda a los gobiernos, donde eso es lo que se debe hacer siempre para que el Perú no tenga problemas en tal o cual área. A eso se refiere estos niveles. ¿Quiénes hacen lo de corto plazo? Generalmente los que están inmersos en el trabajo día a día, en el operativo, ¿no es cierto? El de mediano plazo generalmente son los tácticos, los directores de un hospital, etcétera. Y el estratégico a largo plazo, obviamente los ministros, qué sé yo, ¿no? Todo tiene sus niveles de gestión, pero eso tienen que saber. Entonces, no solamente quedarnos, por ejemplo, ahora en COVID, mira que falta el pulsioxímetro, mira, esa es la parte operativa, pues, ¿no? Pero no hemos previsto nada para de aquí a un año, ni menos cómo va a ser a largo plazo el sistema sanitario del Perú, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestros trabajos de investigación tienen que servir para las tres cosas, pues, no solamente para una, ¿ya? Aquí tenemos cómo se hace el plan estratégico, ¿no es cierto? Ya ustedes más o menos tienen conocimiento de eso, ¿no? La misión. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita como estudiantes? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita en la universidad? La universidad del siglo XIX era la universidad docente, la que nosotros hasta ahora mantenemos. La universidad del siglo XX es la universidad de la proyección social. Pero la universidad del siglo XXI es la universidad de la investigación, que está en coherencia con la era del conocimiento. Entonces, nuestra misión fundamental en la universidad es investigar. Acuérdense de eso. ¿Ya? Eso es clave, tienen que tener muy claro eso. O sea, no es que yo les dicte una clase, sino ¿para qué sirve mi clase? Ustedes tienen que aprender con lo que ya traen de su casa, de sus estudios de colegio. Ustedes tienen un background de conocimientos que lo que yo les digo solamente es una ayuda y ustedes sacan su línea. Es la técnica moderna de la enseñanza-aprendizaje. Ustedes, los alumnos, son los más trascendentes en esta clase. Entonces, ustedes sacan su misión y la misión de la universidad donde estudian para que la orienten hacia la investigación. La situación actual, el análisis, el ambiente externo, el ambiente interno, esos son pues el FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El ambiente externo son pues las amenazas y las oportunidades. Y el ambiente interno, lo que tenemos nosotros son las fortalezas y las debilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Incrementar, fortalecernos, ¿no es cierto? Y disminuir al máximo nuestras debilidades. El desarrollo en esa programación multianual es del 2018 al 2020, por eso es que estamos en ese periodo y por eso le he traído este documento que es importantísimo. Yo sé que es un poco complejo para ustedes, pero por lo menos algo se les queda viendo el documento completo para ver más o menos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que más me preocupa. No sé cómo enseñarles, así se investiga la investigación experimental, etcétera, etcétera, y después no hacen nada trascendente. Ayer decía un distinguido psiquiatra, no sé qué hacen tantos documentos, para qué sirve el agua en su relación con las embarcaciones y hacen 1001 documentos escritos, sellados, y para qué son cosas obvias, ¿no? La cosa es tener algo trascendente que sirva para el mundo, ¿ya? Entonces, el objetivo general de esta programación es hacer más eficiente y diversificado el acceso universal a la salud de las personas, ¿se dan cuenta? Familias y comunidades contribuyendo a la construcción de un país felizmente saludable. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en este objetivo general? Hacer posible que sea un país más saludable de lo que está ahora, que es la situación actual, para una situación deseable que mejore su salud, donde Villarreal debe contribuir, Villarreal, con su investigación, a poner puntos en todas las directrices, resoluciones, donde Villarreal está contribuyendo con algo importante para que el país sea más saludable. Esa es la idea. ¿Cuáles son los elementos estratégicos? Fortalecer la atención primaria de salud, hacer realidad una política de recursos humanos en salud, disminución de los principales indicadores de mortalidad y morbilidad y reorganización y financiamiento del sistema. ¿Qué es lo que nosotros más hacemos en la universidad usualmente? Disminución de los principales indicadores de mortalidad y morbilidad, ¿no es cierto? Hacemos trabajo de investigación, incluso el experimental, cómo mejoramos o disminuimos el azúcar, por ejemplo, utilizando el IACON, que es bien conocido el trabajito de investigación experimental, ¿no es cierto? Que estamos en el tercer lineamiento estratégico. Pero intentemos, jóvenes, entrar a los otros lineamientos también, pues, ¿no? Fortalecer la atención primaria, por ejemplo, hacer ver que tan importante como bajar el azúcar en el diabético, también es importante en la atención primaria de salud participar con la sociedad, participación comunitaria, hacer que los ciudadanos logren un
una vida saludable. Y si tiene la tendencia genética, que es un componente del campo de la salud, a hacer la diabetes, pues disminuir al máximo los factores que puedan incrementar o desencadenar cosas muy graves a temprana edad, porque eso va a disminuir su capacidad de trabajo, va a disminuir la economía y toda la cadena que les he estado explicando. Quisiera bajar un poco el ritmo, pero de repente no acabamos en, no sé, ustedes me dicen si estoy hablando muy rápido. Entonces, la disminución de los principales indicadores es lo que ustedes más hacen. Imagínense que ustedes en esta promoción van a hacer lo posible en su trabajo de investigación experimental. Como no es posible hacer el trabajo por la cuestión de la pandemia, ya hemos quedado en el sílabo bien conversado que lo que se va a presentar es el proyecto de investigación, no el trabajo. Entonces hagan un proyecto de investigación, por ejemplo, para disminuir la morbilidad en el punto 3 del lineamiento estratégico. ¿La morbilidad por cuál? Por diabetes, por glaucoma, qué sé yo, todas las enfermedades que ustedes crean pertinentes, ¿no es cierto? La política nacional, del 2006 al 2021, ¿se dan cuenta? 1. Crecimiento, presupuesto en salud. Bueno, ahí es un problema de gobierno que estamos siempre peleando por eso y nunca nos dan lo que necesitamos para hacer un país más o menos que tenga lo necesario para hacer su política de salud. Formación y capacitación de equipos implementadores del modelo de atención integral de salud. También se está trabajando, me imagino, en eso. Hay que estar en el gobierno para saber qué tanto es cierto eso. Integración del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria también está muy bien. La otra partecita no se ve bien, me tapa la barra de iconos acá. Desarrollar planes de salud para poblaciones originarias cubriendo el 50% de comunidades en 5 años. Por ejemplo, he visto varios trabajitos acá en este punto, muy interesantes, ¿no? Cómo mejorar la nutrición de la gestante de la Sierra Sur por encima de 2.400 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces son poblaciones pues, que están un poco alejadas de las grandes ciudades, ¿no? Y tienen muchas cuestiones evitables. Esa es la palabrita que tienen que acordarse. Muchas situaciones evitables que hacen que ellas sufran sin necesidad porque el gobierno, las autoridades no se preocupan de trabajar una palabrita que se llama equidad. Como los planes de salud no son equitativos, los presupuestos no son equitativos y los recursos humanos no son distribuidos equitativamente. Entonces, las cosas evitables no se corrigen y sigue ahí por años de años. Cuando la cosa es evitable, por ejemplo, en Lima, en un distrito donde sí se puede llegar, etcétera, no hay ningún tipo de barrera, eso es desigualdad. Entonces, hay que tratar de que no haya desigualdades. Pero cuando hay cosas evitables que dependen de nosotros, que podamos compensar lo que le falta a esas personas, eso ya no es desigualdad, sino inequidad. Entonces, nosotros jóvenes tenemos que tratar de que nuestro trabajo de investigación sirva para disminuir las inequidades en las poblaciones del país. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando dicen, estamos creciendo económicamente, a veces la industria dice con mucho cariño, ¿no? Seguramente por el país. Pero una cosa es crecer económicamente y otra cosa es desarrollar económicamente. No es lo mismo. Pueden crecer mucho por un lado, pero hay total inequidad. Entonces, la cosa no es igualar. Porque si un chiquito quiere llegar a un árbol de fruta que está a 3 metros y él tiene 1 metro y le pones un ladrillo, no llega. Si al mediano que tiene 1,5 metros le pones un ladrillo, no llega. Pero el que tiene 3 metros muy alto o 2 metros, vamos a decir, para ser más real, llega sin necesidad de ladrillo. Entonces, la igualdad es cuando a los 3 le pones un ladrillo, entonces sigue llegando el alto y los otros no llegan. Equidad significa que al chiquito le pones 3 ladrillos para que llegue, al mediano le pones 2 ladrillos para que llegue y al grande no le pones y los 3 llegan. Esa es equidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es evitable porque tienes que ponerle los ladrillos nada más. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que ver en las poblaciones. Aquí dice originaria, me imagino que son las tribus, esas cosas. Pero, digamos, traspolamos a los sitios alejados en la Sierra Alta, ¿no? En la Sierra Alta del Sur, hay pues trabajos importantes. Por ejemplo, han hecho para la malnutrición, han hecho pan de coca, por ejemplo. Es increíble también cómo desperdiciamos nuestros recursos en investigación, ¿no? Del Perú recibe un poquito de cooperación externa para la investigación y el presupuesto del Perú realmente da vergüenza, ¿no? 0.015 invertimos para investigación. ¿De cómo nos vamos a desarrollar? Pues sí, es el siglo de la investigación. Pero de esos, por decirle, 2 millones de soles que vienen al año regalados, vamos a decir así, porque es no reembolsable para investigar, utilizamos 200.000 soles. ¿Por qué? Porque no sabemos investigar, no tenemos costumbre de investigar, no tenemos la cultura de la investigación. Y de esos 200.000, solamente sirven 20.000, porque en los 200.000 que se investigó,
no tienen línea de base. El pan sirve porque mire cuánto pesa ahora. ¿Y cuánto pesaba antes el pan? No saben porque no tomaron la línea de base. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave mnemotécnica de la investigación experimental que ustedes ya van a ver en la clase, que se llama ROXO, R mayúscula, O mayúscula, X mayúscula, O mayúscula. ¿Qué es la R? Elección de la muestra al azar. Si ustedes dirigen este como muestra, ya están sesgando la investigación. ¿Qué cosa es la primera O? La medición basal antes de. ¿Qué cosa es la E? Que es el estímulo, por ejemplo, un placebo y el pan de coca. ¿Y cuál es la O final del ROXO? La medida después de. ¿Cuándo se verá que el trabajo sirve? Cuando la diferencia entre la O última y la O primera es positiva, o sea, hay diferencia como producto del estímulo X. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que trabajar todo eso de manera científica. No estamos haciendo un apoyo al país, al desarrollo del país y de la universidad. Sexto, recuperar la cobertura de vacunación. Por encima del 90% en 2 años. Por ejemplo, esto es una cosa importantísima, importantísima. Ustedes no van a creer que hace unos años estaba en un cargo alto y conversaba con unos congresistas. Nos íbamos al ministerio y las regiones solo recogían el 20% de las vacunas que ya tenían acumuladas en el ministerio, donaciones de la OPS, etcétera, y no las recogían porque no eran compatibles con la política del presidente de la República. A ver ustedes, ¿cómo es posible que una persona, presidente de un gobierno regional, porque él piensa políticamente de una manera, sacrifica a los niños? A ver, y no recoge las vacunas. ¿No es cierto? Entonces, esas cositas no se puede dar. Ahora, la vacunación es una estrategia para la lucha contra la pobreza, que es el primer objetivo, tanto del milenio que ya terminó en el 2015, como de los objetivos de desarrollo sostenible que terminan en el 2030. Es la primera estrategia más altamente costo efectiva. Quiere decir que cuesta poco y es bastante efectiva. Eficaz es cuando cura, eficiente es cuando cura lo posible gastando menos, y efectiva es cuando además produce transformación socioeconómico-cultural como impacto a mediano y largo plazo. Entonces, esa cosita ya algún día lo irán compatibilizando para que sepan por qué es importante vacunar, ¿ya? Con equidad, buscando la equidad siempre. 7, alcanzar por lo menos un 90% de parto institucional de alta calidad. Ustedes saben que a veces en muchos sitios no se hace el parto institucional, ¿no es cierto? Van personas que no son obstetrices, van, en fin. Últimamente, hace poco, hace medio año más o menos, fui jurado de una tesis muy interesante de Ayacucho, una profesional. Estaba presentando una tesis doctoral sobre cómo el parto con la persona de pie era mucho más natural, fisiológico, y tenía muchas importantes contribuciones. O sea, no tiene que estar echada, etcétera, etcétera. Sería largo enumerar, pero para que vean que el parto tiene una serie de cosas importantes que ustedes tienen que saber. Los que hacen una tesis sobre esto, ginecológica en la sierra, por ejemplo, deberían buscar eso del parto en Ayacucho. Se está practicando eso del parto institucional, pero con la persona, la parturiente de pie. Muy bien. ¿Cuáles son las pilares? O sea, ¿en qué se apoya el Ministerio de Salud para hacer todo lo que quiere hacer? ¿En qué se apoya para que pase de la situación actual a la situación deseada? En 4 cosas. Primero, que hay una gestión eficiente del sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Ya le dije hace un ratito. Eficaz es cuando cura. Eficiente es cuando hace lo más cercano a la meta con el menor gasto posible. ¿Cuál es la palabrita ideal? Efectiva, porque cura el problema, gasta lo racionalmente posible y sirve para la transformación socioeconómica cultural del país. No solamente cura ahora, no importa que pase mañana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué viene esa palabrita eficiente? Porque muchos países del mundo reciben apoyo de los organismos financieros internacionales del grupo de Bretton Woods, como son el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Y como buen banco, que es el financiador en gran parte de la OMS, lo que busca son eficiencias, pues. Pero la pregunta es, ¿es compatible con el desarrollo de la población? Es mejor que sea efectivo, ¿no es cierto? No solamente eficiente. Obviamente que tiene que ser eficiente, el gasto tiene que ser racional. Pero además la distribución del dinero tiene que ser equitativa, pero además se tiene que buscar no solamente el efecto inmediato, ¿no? En todo trabajo de investigación van a ver en algún momento el experimental cómo el resultado tiene que ser inmediato a corto plazo, que es el output en inglés. El intermedio, que son los estándares ya de las tasas, todos esos indicadores, que es el outcome en inglés.
Y finalmente el impacto que es a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, esas tres cosas no están en lo eficiente, tienen que ser en la gestión efectiva. Bueno, pero no vamos a discutir lo que el ministerio lo tiene como su pilar de política. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a cambiar esas palabritas, por ejemplo, ¿no? Siempre poniéndose uno en su lugar, no queriéndose más que nadie, ¿no? Pero si no lo toman en cuenta, bueno, pues ya es cuestión de los gobernantes, ¿no? El segundo pilar en que se apoyan para que logren sus objetivos de pasar al estado ideal se refiere a cobertura y calidad de los servicios. Cobertura es el grado en que la población queda protegida desde el punto de vista administrativo por el sistema sanitario y por el gobierno. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, hacer trabajo de investigación como aumentar la cobertura, ¿no es cierto? Cómo llegar a cubrir las poblaciones originarias, como decía hace un ratito, de tal manera que el Estado esté presente también en esas personas. Muchas poblaciones originarias de la zona de frontera se pasan a los países vecinos donde tienen mejor acogida. En Loreto se pasan a Leticia, que está por Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que también tener una política. Ahora, cobertura es una cosa, ¿no es cierto? El Seguro Social tiene 26% de cobertura, por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo. Pero un día yo estuve en Puno, en la ciudad de Juli, y un señor asegurado tenía solo apendicitis, digo solo porque es una enfermedad simple, ¿no? Se murió porque no encontraba un sitio donde ser operado, hace unos años. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que no estaba equitativamente distribuido, no había una buena coordinación, porque ¿cómo se llama el sistema de nosotros de salud en el Perú? Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. No dice descoordinado, sino coordinado. No coordinaba con el ministerio. ¿Y qué pasaba? Cuando fui a estudiar más el problema, siempre iba a aprovechar las partes de las misiones de conocimiento del país con el aprendizaje, que eso no termina nunca. Y entonces averigué que en esas, en Puno, en general, en el departamento, que tiene 1 millón de habitantes, la cobertura era 26%, pero el acceso real de esos coberturados al servicio de salud era 11%. ¿Se dan cuenta? Entonces no basta con decir ya está coberturado, el asunto tiene acceso, ahí está el tema. Y ese acceso es el que uno tiene que trabajar también. Ya, usted, señor, que trabaja en las Pampas debajo del Huascarán, está cobertura por el Seguro Social porque es trabajador. ¿Tiene acceso al servicio de salud aquí? Ahí está el asunto, ¿no es cierto? Entonces, esos trabajos también ustedes pueden ayudar. ¿Cómo incrementar el acceso de los pacientes asegurados que ya están con cobertura porque aportan al seguro, por ejemplo? Es un trabajo interesante, ¿no? Yo sé que no está en el experimental, pero puede ser una experiencia administrativa, ¿no? En fin, uno puede tener mucha creatividad para hacer cosas que ayuden al país, porque eso es lo fundamental, ¿ya? Y la calidad de los servicios de salud, ¿no es cierto? La calidad tiene mucho que ver pues, con el grado de desarrollo. Y otra vez entramos al tema, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Hay dos tipos de desarrollo, ¿no es cierto? Primero es el desarrollo humano. ¿Dónde parte el desarrollo humano? Que el paciente tenga, que la persona tenga salud. Si tiene salud, ese paciente, ese poblador puede capacitarse y educarse, que no es lo mismo. Y si ese poblador tiene salud y está capacitado, puede encontrar un trabajo decente. Si tiene las tres cosas, ese es el desarrollo humano. Entonces, para brindar calidad se necesita personas que estén desarrollados humanamente y para eso necesitan su salud, etcétera, etcétera. Si al desarrollo humano le agregas la economía, ¿no es cierto?, equitativa, etcétera, y le agregas el cuidado del medio ambiente, que es un componente del sector salud, ya tienes el desarrollo sostenible. Entonces, la cobertura y calidad de los servicios de salud deben servir para brindar desarrollo para contribuir, digamos, al desarrollo sostenible a través de ciudadanos con buena salud. ¿Se dan cuenta? Tercer punto de apoyo para hacer las políticas que quieren hacer el ministerio, la revalorización del personal de salud. Ese es otro punto. A las personas en el país que trabajan en salud creo que son las peor tratadas, no sé de cuántos países. A veces cuando me voy de pasadito por allá por los Estados Unidos, entro a una tienda a mirar ropa, me dicen, señor, ¿le gusta el abrigo tal? Sí. ¿En qué trabaja? Soy médico. Le sacan 5 tarjetas de crédito, no saben no le preguntan ni dónde trabaja ni cuánto gana. ¿Cómo consideran a la persona? Usted va al hospital, todo el mundo lo trata muy bien. Usted va acá al hospital, son médicos, ni le hacen caso. ¿Se da cuenta? Hasta a los pacientes le faltan el respeto, como si el médico fuera el culpable de que no tenga buena implementación en las instituciones, etcétera. Usted lo ven acá. Entonces, hay que revalorizar al personal. Y el personal tiene la formación ética de todos los médicos de servir a la humanidad.
Entonces lo que necesitan es los medios para poder ejercer esa bondad que tienen en su alma. ¿Cómo es posible que manden a jóvenes que no los protejan bien ante pacientes que tienen la COVID, ¿no es cierto? Eso no es valorar ese personal, ¿no es cierto? Eso hay que modificarlo. El cuarto punto es la infraestructura moderna e interconectada. Lógico. No podemos avanzar tecnológicamente, siempre se discute eso. La incoherencia entre el avance científico y tecnológico y sigue la pobreza aumentando. Sigue los servicios mal, que no son la de mejor calidad para los pacientes. Entonces no se compatibiliza, digamos, ¿no? Entonces la infraestructura tiene que ser moderna y interconectada. En ese tiempo que le decía que era funcionario, un día me fui por un hospital X, que no voy a decir su nombre, me voy a la emergencia acá en Lima, y los balones de oxígeno de la emergencia estaban que se movían bailando al lado de la cama del paciente. Cuando en esas emergencias deben tener el oxígeno por tuberías, en la pared, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tipo de infraestructura puede tener una institución, ¿no es cierto?, de cierto nivel en Lima? ¿Cómo será pues en la provincia, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. La evolución del sistema peruano. Bueno, esto es un poco de historia, ya creo que lo podemos pasar, ustedes lo pueden leer en su casa. Y este es lo que le decía, este es nuestro sistema, ¿no es cierto? El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. También es bueno que sepan algunas cositas extras, ¿no es cierto, señores alumnos? Hay grupos ideológicos que piensan que debe ser un sistema único, ¿no es cierto? Donde el hospital militar, el hospital del seguro, etcétera, sirvan a todos los ciudadanos, ¿no? En este caso, lo que tenemos ahora es el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. El gobierno nacional tiene el Ministerio de Salud, sus brazos operativos son, ¿no es cierto?, todos los hospitales, las redes, etcétera. ¿Ya? Y a nivel nacional, el seguro, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, de salud, las sanidades, privados, universidades, colegios médicos, gremios, etcétera. El gobierno regional ya tiene las direcciones regionales de salud, ¿no es cierto? La DIRESA es en caso del ministerio, los del seguro tienen sus gerencias departamentales, etcétera, ¿no es cierto? Y el gobierno municipal, ¿no es cierto?, que también participa. Hemos visto el Hospital de Solidaridad, cómo ayudó a través del municipio a mucha gente, ¿no? Entonces, todo eso es parte del Sistema Nacional pues, coordinado y descentralizado. ¿Y cuáles son las estrategias para implementar los pilares 1, 2, 3 y 4? Ahí viene el tema, ¿no es cierto? Es lo que ustedes tienen que saber. O sea, ya, la situación es mala, quiero mejorar. Tengo estrategias, A, B, C, tengo pilares en qué me voy a apoyar para pasar del sistema actual a un futuro mejor. Pero ¿cuáles son las estrategias para que esos pilares, esos muros en que me apoyo, funcionen? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las estrategias. Primero, gestión eficiente del sistema de salud. Como le decía, yo pondría gestión efectiva, ¿no? Pero en fin, yo no soy pues el ministro. Gestión eficiente del sistema de salud. Esta estrategia de gestión eficiente, la simplificación administrativa y la eficiencia en la gestión del gasto, mejorando las compras del Estado y combatiendo la corrupción, ¿no es cierto? Ojalá pues no solamente estuviera escrito ahí, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Simplificación administrativa, eficiencia en la gestión del gasto, ¿no es cierto? Ustedes, señores alumnos, deben saber que en salud, lo que es, cuando se usa el dinero no es gasto, es inversión. Esa es la tendencia mundial de la globalización, mundialización e internacionalización, que son tres palabras diferentes. Porque si no inviertes en salud, se cae toda la economía mundial, no es un gasto. Entonces, de la gestión eficiente, que es una de las estrategias, tiene varios puntos. La estrategia 1, ¿no es cierto?, es fortalecer la gestión institucional y la rectoría del ministerio en el marco de la modernización de la gestión pública. La gestión institucional generalmente no se fortalece o no está fuerte porque generalmente no hay exigencias explícitas de quiénes deben ser los funcionarios. Nosotros en el país tenemos mucha tendencia a poner al amigo, al colega amigo, al que es de nuestro partido político, etcétera, ¿no? Y deben estar personas que conjuguen además la capacitación adecuada, pues, ¿no? No está mal poner al amigo, pero si está capacitado, mejor, ¿no es cierto? Y la rectoría es el problema que el ministerio a veces no tiene liderazgo claro, y eso es porque no ponen a la persona que tiene las tres cosas, pues, ¿no es cierto? O sea, el líder es diferente de un administrativo, sin ofender a la administración, por supuesto. El administrativo normal, el líder es algo más que, ¿no es cierto?, que el administrador, que generalmente es un administrador, ¿no es cierto?, y en el caso negativo es un caudillo, ¿no es cierto?
Pero para que el MINSA tenga buena rectoría, tiene que haber una buena gestión, tiene que ser adecuado, tiene que ser, no, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser líder, que conduzca hacia el destino correcto usando los medios correctos y no obliga a nadie a que lo apruebe. El caudillo es al revés, no va al camino correcto, no usa los medios correctos y obliga a que lo sigan, si no, les quita el puesto. ¿No es cierto? Ya. Otra estrategia para mejorar la gestión es fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos de salud. Uy, este es un punto pues donde pone, como decía González Prada, pone el dedo y salta la pus, ¿no es cierto? Imagínense cómo abastecemos recursos estratégicos de manera correcta, sana, equitativa, es bien difícil. Mira ahorita nomás las vacunas, ¿cómo están? Ya están amarrándose con algunos laboratorios mundiales de vacunas, a ver a quién le compra, si le conviene comprar a este, etcétera, etcétera. Cómo es las pruebas, si son moleculares, si son, etcétera, etcétera. Ya no sigo hablando porque si no me sacan de la universidad. Bueno, entonces fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud. Hay que ver cómo hacemos los procesos adecuados para los medicamentos, dispositivos médicos, la articulación de los niveles, ¿no es cierto?, nacional, regional, etcétera, y con óptima gestión de la información. Últimamente se estaba haciendo la gestión territorial a nivel de los gobiernos regionales. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales de la base con tendencias ideológicas que están rebasando la rectoría del ministerio. Eso es muy importante advertir. ¿Ya? Bueno. Con los medicamentos. A veces usted ve en las propagandas. Medicamentos, ya tenemos los medicamentos genéricos, que no sé cuánto, por aquí, que por ahí. Ya, lo importante es que esos genéricos sean de los medicamentos esenciales. No es lo mismo decir medicamento esencial que medicamento genérico. En la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de medicamentos esenciales, o sea, los que tienen la necesidad de tener todos los países para que se conserve la vida. Por eso se llama esencial. Si es esencial, es de manera genérica, en buena hora, pues porque cuesta menos. Pero no es pues que sea genérico, del paracetamol genérico, no parece chiste, pues. Tiene que haber medicamentos contra el cáncer, contra las cosas graves. Eso tiene que existir, esos son esenciales. Si además esos son genéricos, en buena hora, porque el paciente ya no se queda pobre por gastar en cosas caras que no hay a veces en las instituciones. ¿Ya? Diferencien eso. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer un montón de trabajo de investigación, de día que no ponen un proyecto, digamos, ¿no? ¿Cómo saber qué medicamentos esenciales debe tener el Perú? Por ejemplo, a mí se me ocurre eso, hace tiempo lo quiero hacer y no tengo el tiempo necesario, pues, ¿no? Porque los medicamentos que el Perú necesita para que sus ciudadanos se mantengan vivos no son los mismos medicamentos que necesita, por ejemplo, Japón. Porque nuestra realidad es diferente, pues. Incluso en el mismo Perú, los medicamentos que necesitan para sobrevivir los pacientes que viven en San Isidro no son los mismos medicamentos que necesitan los pacientes para sobrevivir pues en Ayacucho. No es igual, porque la realidad es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que decir, pero el Perú necesita esta lista de medicamentos esenciales, que vamos a luchar para que sean genéricos en lo posible. El Perú necesita estos medicamentos esenciales en Lima, estos medicamentos en Tacna, estos medicamentos esenciales en Piura, etc. Sería extraordinario. El Perú necesita que estos medicamentos esenciales, que son los más importantes para los retos, vengan genéricos. Pucha, sería extraordinario. Eso seríamos otro país, ¿no es cierto? Porque con esa forma de tener los recursos estratégicos, tendríamos más ciudadanos con buena salud que pueden capacitarse y pueden trabajar mejor con trabajadores y pueden desarrollar la economía. ¿Se llama? Entonces, es toda una cadena. Pero a veces no lo pensamos así, pero no pensamos solamente aisladamente. Nada aisladamente, por mejor que sea, funciona. Tiene que ser en el contexto, ¿no es cierto? Estructuralmente hablando. Messi solito en Barcelona no va a hacer nada si no tiene un equipo, pues, ¿no es cierto? No es uno solito, es todo un equipo. Gestión por procesos, bueno, es otra cosa, ¿no es cierto? Los procesos son muy buenos, generalmente son la principal preocupación de los administradores, ¿no es cierto? Para comprar un medicamento se tienen que hacer estos pasos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esa es la función del administrador, ese es el proceso. Le agrega valor y sale un buen proceso. Y cuando le preguntan, ¿y cuál es el resultado? No sé, porque ya hice mi proceso. Entonces, se dan cuenta ustedes que lo que el Perú necesita son buenos administradores para que haya buenos procesos, pero sobre todo buenos gestores, para que el proceso bien hecho lo aplique para dar solución a los problemas que tiene el Perú. Y por eso siempre escucho hablar, en el Perú necesitamos gestores. Es muy raro escuchar, necesitamos administradores, ¿no es cierto? Pero más difícil es encontrar gestores. Bueno. Segundo, en respecto a la cobertura y calidad, que es otro de los pilares, ¿no es cierto? Otro de los pilares. Se busca fortalecer el sistema de salud
¿no es cierto? Optimizando el primer nivel de atención. Miren lo que dice acá, pero siempre van introduciendo palabritas que yo quiero aprovecharlas para decirles. Se busca fortalecer el sistema de salud, ¿no es cierto? Si ustedes miran el campo de la salud, que tiene ya no sé cuántos siglos, tantas décadas, ¿no es cierto? Desde el año 70 y tantos con la LOM, ¿no es cierto? Todo lo que es atención de la salud, desde la promoción hasta la rehabilitación, es el 11% de la causa de las enfermedades de los ciudadanos. El 43% son los estilos de vida, ¿no es cierto? Cuando es a nivel personal, ¿no es cierto? Condiciones de vida cuando es a nivel de grupos sociales y modo de vida cuando se trata de la sociedad en general. Eso es lo más. Segundo lugar es el medio ambiente o la biología, con la herencia. Hay cosas que vienen ya con los chips, ¿no es cierto?, de la genética. Ya algún día cuando hay ingeniería genética se mejorará eso, se prevendrán muchas enfermedades del adulto. Y tercer lugar es el medio ambiente, ¿no es cierto? Muchas personas no necesitarían pues, al servicio de neumología si el medio ambiente no tuviera contaminantes que lo hagan llegar al servicio de neumología. Entonces no solamente es fortalecer el sistema de salud, yo diría fortalecer el campo de la salud con sus 4 componentes. Los sistemas sanitarios es una parte de, y es la menor parte. Muy bien. Esta es la cobertura famosa que les hablaba, ¿no es cierto? Ese cuadrito azul es lo que usualmente tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que el cuadrito a la izquierda, ¿no es cierto?, avance hasta el extremo, que el cuadrito hacia arriba llegue hasta la parte superior y el cuadrito hacia atrás llegue hasta la parte, o sea que todo el cuadrito transparente sea azul, para hablar en sencillo. Eso significa que los servicios de salud que están abajo, que es lo que estábamos hablando hace un ratito de Puno, a la izquierda, también tengan acceso, los que tienen la cobertura, ¿se dan cuenta? Como ustedes verán, es un pilar importante. Si el cuadrito azul no se prolonga hacia la izquierda, lo que estoy mirando, pues nada vale que sea el 26% de punta a punta en la base inferior, cuando el acceso solamente es del extremo derecho hasta donde llegue el azul y le falta el otro pedazo, ¿no es cierto? En el otro pedazo está ese pacientito de apendicitis que no tuvo acceso y se murió por apendicitis. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba está la protección financiera. Si no tengo el dinero necesario, pues no puedo atenderme porque el gasto de bolsillo hasta ahora es importante en el gasto en salud en el país. ¿Cómo es posible que a nivel internacional, que para hablar de América Latina, no, para no salirnos al exterior, ¿no es cierto?, el promedio del porcentaje del gasto que se toma para el gasto de salud del Perú, ¿no es cierto?, es solamente 5%, 5.2, algo así, del PBI. Y el gasto público, o sea, del ministerio y del Estado, es solamente 2.4. 3 y pico lo pone el sector privado, donde entra el gasto de bolsillo, que es casi 1 o más de por ciento, y más que todo en medicina. Y a nivel latinoamericano es más o menos 7, la OCDE tiene hasta 8, Estados Unidos tiene 17, imagínense. Bueno, son cosas que varían con el grado de desarrollo, ¿no? Estas son algunas estrategias también para garantizar una forma continua el cuidado de la salud y la calidad de la atención. Estos son temas muy técnicos, ya ustedes verán en otros cursos. Estos son los procesos de gestión, ¿no es cierto? Misión, visión, ya está el plan estratégico, ¿no es cierto? Sistema de gestión de la calidad de vida tiene su forma, establecer políticas y prioridades, diseñar estrategias, innovar mecanismos, herramientas de gestión, ¿no es cierto? Esto también es otro tema, un poco me salgo siempre porque ya es necesario decirlo, ¿no? Pero para establecer las políticas y prioridades, donde está el Consejo Nacional de Salud, generalmente se forman comités de expertos. Incluso yo soy miembro del comité de expertos para el Plan Nacional de Salud Visual, etcétera, etcétera. Pero los expertos, que son los gerentes, el gerencialismo en general, está reemplazando al salubrista. Esa es una falla garrafal que tiene el mundo, ¿eh? No el Perú solamente. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer en el escritorio del MINSA? ¿Qué necesita San Juan de Lurigancho en el Huáscar 15? A ver, que está arriba. Si yo no conozco Huáscar para comenzar, suponiendo que no conociendo, ¿no? Porque ahí dice mi tesis primera de maestría por Cayetano. Entonces, tiene que haber un salubrista, no un gerente central del ministerio, que vaya al Huáscar y que recorre Huáscar 1, Huáscar 2, etcétera, y que conozca cuál es su realidad. Y que el delegado de salud de cada uno de los Huáscar no le va a soltar prenda hasta que no se gane la confianza de la comunidad. O sea, no es que yo me voy hoy día a Huáscar y ya conozco Huáscar, mentira. Otra falla de los políticos, entre comillas. Entonces, cuando esos salubristas se contacten con los delegados de salud de las poblaciones más alejadas, hablando de Lima, no, imagínense cómo estar en provincia,
Y se invite al poblador de Huáscar, ese delegado de salud, a que participe activa y reflexivamente en establecer las políticas y prioridades que necesita ese sitio, recién tendremos una gestión de calidad en salud. No hay otro. No hay otro. Porque yo no puedo adivinar qué necesita Huáscar, pero si no conozco Huáscar. Ahora es lo que hace todo el mundo, sí necesita esto, pero esa es teoría nomás, ¿no es cierto? No se conoce la realidad. Entonces, esta es la primera parte de la gestión de calidad. La participación social y comunitaria es fundamental hoy en día, más sucesivo, porque la Organización Mundial de la Salud ya hace unos años ha hecho un esquema de los determinantes sociales de la salud. ¿No es cierto? No es para curar nada más, sino los determinantes sociales de la salud. Ahora están incluso yendo más allá algunos sectores ideológicos, los determinantes críticos que determinan la salud, no necesariamente tienen que ser solamente sociales, ¿no es cierto? En fin, hay tantas cosas que se podrían hacer. Lo cierto es que la participación del ciudadano de a pie, de los sitios lejos, ¿no es cierto?, tiene 4 niveles. Participación pasiva e irreflexiva. O sea, mañana viene el ministro, pon la pizarra, eso ya participó, dice. Pero eso pues no dice de esa participación, no dice que necesite ese pueblo. Pasiva y reflexiva, ya piensa, pero no lo dejan actuar, pues. Activa, pero todavía irreflexiva, solamente llega hasta el ministerio, pero no le dan la posibilidad de que él exponga cosas. Y la mejor, activa y reflexiva, donde participa activamente desde la comunidad hasta el ministerio y también en la parte reflexiva donde expone lo que necesita, ¿no? Entonces otra cosa, recién ahí tendremos pues una calidad de la salud. Hay varias, viene que hablar un pedacito, si hablaba de todo no acabamos nunca la clase. Bueno. Plan de mejora continuación, más o menos como la calidad, ¿no? Pero el plan, ¿no es cierto? Una vez que uno hace el plan, tiene que ver con proyectos de ingeniería, y esto es muy grande el curso. El plan, no hay que dejarlo en plan. Es la clásica, ¿no es cierto? Tengo el plan, lleno de planes, es como la ley, lleno de leyes. No es que faltan leyes en el Perú, sino que hay que hacerlas cumplir, ¿no es cierto? El asunto es hacer. Cuando un profesor habla, esto es lo que tiene que hacer en tal cosa, pero nunca ha hecho eso, ni tiene un trabajo hecho, ni tiene nada hecho, bueno, es relativo a lo que le esté poniendo, pero cuando el que expone un tema X en determinados niveles altos y además ha hecho lo que está hablando, ese es otro valor, ¿no es cierto?, para el profesor, y que el alumno tiene que valorar, porque al final el alumno no hace lo que el profesor dice, él saca su línea de acuerdo a lo que el profesor dice. Obviamente, si el profesor dice lo que ha hecho, va a ser mejor el consejo, ¿no es cierto? Entonces hay que pasar del plan a hacer las cosas. Pero siempre hay que hacer un feedback, ¿no es cierto? No puede hacerse de frente, todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores chiquitos y grandazos. O sea, no creo que alguien diga, yo nunca cometí un error imposible. Todos hemos cometido errores, me incluyo. Una vez que uno revisa y vuelve a actuar, ¿no es cierto? Ya está más o menos seguro que va bien. Y ahí vienen otros niveles. Cuando uno actúa bien, ¿no es cierto? Generalmente no se comienza con plan, sino con un proyecto, que es el de menor corto plazo, 1 año generalmente. Cuando ese proyecto funcionó bien con feedback y todo, se convierte en programa, que es a mediano plazo, hasta 3 años, por ejemplo. Porque sirve, pues, ¿no? Y si se confirma que sirve, ese programa se convierte recién en plan, que es a largo plazo, 5 años como mínimo, hasta donde se pueda. O sea, hay varias cositas que habría que mejorar en estos esquemas, en esta clase, etcétera, ¿no? Pero ya pues cuando alguna vez tengamos la responsabilidad, sí que nos alcanza la vida, ¿no? O si ya pues, nuestros alumnos nos reemplazarán, ¿no es cierto? La gestión del riesgo es otra cosa fundamental. No estamos haciendo casi la gestión del riesgo. ¿Por qué será que un ministro de minería, de energía y minas, no controla bien los riesgos que ponen una internacional que produce minerales, que exporta los minerales? Mira, la respuesta ya ustedes seguramente ya la saben, ¿no? Pero tenemos que gestionar eso, ¿no es cierto? Tenemos que gestionar el riesgo. Es todo un tema, es toda una especialización que tiene que ver pues, con salud ocupacional, que hasta maestrías se hacen al respecto, ¿no es cierto? Porque el fin supremo, como lo dicen todas las constituciones del mundo, es el ser humano, no es el mineral ni es la compañía minera, es la persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucho que hablar sobre este tema, en fin. ¿Esto qué es? Saber procesos de dirección. También, pues, como le decía, ¿no? La dirección, ¿no? No todos pueden ser, pues, todo puede estar en la dirección como debe ser. Pueden haber personas que tienen dirección sin que tengan los merecimientos, pero ¿quién paga el pato? El pueblo, ¿no es cierto? Entonces hay que ser conscientes en eso, ¿no? La estrategia 4, ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud.
Ya, este es otro tema, pero pucha, ya, bueno, ahí vamos haciendo unas reflexiones. La cobertura de afiliación. Ya tenemos 4 millones en el SIS, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿los 4 millones tienen acceso? Otra vez volviendo al anterior, ¿no es cierto? Ese es el tema. Segundo, del aseguramiento en salud. Miren, aseguramiento. O sea, el que no puede asegurarse, o el que el gobierno no es a favor de asegurarle, etcétera, etcétera, no tiene la salud. Pero si la salud es un derecho humano consagrado en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es como decir, tengo que asegurar mi libertad. Poco a poco, tengo un 40% de ciudadanos que todavía no tienen el derecho de la libertad. ¿Cómo es eso? La salud es un derecho humano que todos tienen que tener desde que nacen. Esa es la obligación universal. Este aseguramiento ya es una forma privada de ejercer algunos bienes que deben ser buenos para las personas. Eso está muy bien. Pero entre asegurar poco a poco y conceder el derecho humano a la salud, hay un abismo de diferencia. Digamos, debe ser la filosofía, ¿no es cierto? Y el aseguramiento progresivo es la sociología. Espero que se trate permanentemente de disminuir la brecha entre el LES y el debe ser. ¿No es cierto? El presidente de la República, Alan García, dio inicio a la soberanía, ya, ese fue en el 2009. Perdón. Y estos algunos hitos, cómo comenzó, ¿no es cierto? Hizo una especie de experiencia en unos sitios y ahora ya estamos más avanzados. Pero igual, ¿no? Como digo, ¿no? En el 2014 estamos 185 condiciones, 105. Y la pregunta, ¿y por qué no todas? O sea que el derecho humano tiene limitación. Es como, yo siempre lo comparo con el principal derecho humano, que es la libertad, ¿no es cierto? O sea que hoy día puedo salir hasta la esquina, no sé si me autorizan ir hasta 2 cuadras, algo así, ¿no? Bueno. El modelo de contrato de salud APP, ese es otro tema, ¿no es cierto? Las asociaciones público-privadas. Este es muy importante. Yo siempre he dicho, no, al principio nos oponíamos radicalmente, pero esto tiene toda una historia, ¿no es cierto? La OMS nunca tuvo el dinero suficiente para hacer lo que debería hacer en todo el mundo. Hasta que por fin una directora de la OMS hace ya como 30 años, no recuerdo el nombre, una de nórdica, creo que era sueca, de por ahí, aceptó el dinero del Banco Mundial. Entonces de ahí comenzaron cosas como se privilegia la eficiencia, donde se privilegia la productividad, es decir, como si la salud fuera una industria, ¿no es cierto? Entonces las relaciones público-privadas son buenas porque a veces por su dinero, por etcétera, etcétera, tienen equipos todo muy costosos que a veces las instituciones de los países pobres como los nuestros no pueden tener. ¿No es cierto? Entonces se puede aceptar la participación de las APP para que ayuden a descongestionar, vamos a decir así, ¿no es cierto? Pero hay que tener clave aquí, independientemente de lo que diga esta diapositiva, una cosa. La mejor forma de convivir en los países del mundo es la democracia. Puede tener sus defectos, por eso es difícil tener una buena democracia, porque sería lo ideal, una buena democracia. Pero siempre es el mejor sistema de gobierno en todo el mundo. Y la democracia fuerte se basa en dos cosas, en una economía fuerte y en una institucionalidad fuerte. Si el seguro tiene objetivos específicos, objetivos de la misión, objetivos misionales, tiene 10 objetivos misionales, no puede pasarle 9 pesos a las APP, porque entonces la institución se debilita y en cualquier momento la privatizan o la desaparece. En el objetivo misional 1 puede ayudarse en un 20-30% para que la APP le ayude en aquellos procesos caros que no le convendría a la institución comprar si tuviera el dinero. Esa es la función, en mi opinión personal, muy personal. Ustedes la pueden rebatir si desean, pero eso es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Entonces la APP sirve, pero no para reemplazar a la institución, sino para ayudar a la institución madre, digamos, ¿no? Etcétera, ya pues, mejor ahí cortamos, pero esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Cobertura prestacional, programación de planes de cobertura del SIS. ¿Se dan cuenta cómo va aumentando? Igualmente, ¿no? Cuando yo leo esto igualito, yo me acuerdo al toque, ¿no? Cómo se va aumentando las libertades de los ciudadanos. No sé, al menos no sé, de repente yo pienso muy radicalmente, ¿no? Pero ha ido aumentando. O sea, el SIS ahora tiene, según dicho el presidente de la República, tiene como, no sé, no me acuerdo, pero más o menos como cerca del 60% de cobertura, ¿no es cierto? Antes era, comenzó con 18% acá en aquellos años, ¿no es cierto? Ahora ya tiene como 50 y tantos. Bueno, en fin. El 20 y tanto lo cubre el seguro y otro. Aquí está lo que les decía hace un ratito, ¿ve? Miren, ve. Gasto total del Perú, ve. 2019, ¿eh? 5.5% del PBI. Miren, ¿eh?
De ese gasto total, o sea, el Estado más las empresas privadas más el bolsillo de la población, el gasto público, o sea, lo que da el gobierno a través del presupuesto es 2.4, mírenme, menos de la mitad del 5.5. No puede ser, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, de 10 objetivos misionales, 6 no lo hace el gobierno. Entonces, está mal, pues. Ahora, miren ustedes aquí, 400 millones de dólares, gasto total de la población total, tanto el Estado como lo que dan los privados, es en medicinas. Miren, es en medicinas. Por ahí van a ver los bolsillos, pero yo he puesto, no me acuerdo. Vamos a ver después. Mira lo que dice la ONU. La ONU es la Oficina para la Cooperación para el Desarrollo Económico de los Pueblos, donde un grupo de países desarrollados siempre trata de apoyar. ¿Cuál es el gasto total, el de acá? 5, promedio, de 7 a 8%. Ya estamos por debajo. Pero mire, lo que dice la OMS, aquí no se ve, no se ve bien porque me está tapando aquí un icono, pero aquí dice OMS, dice, ¿no es cierto? El gasto público mayor del 6%, el público, ¿eh? Gasto público, mírenme. Y que el gasto público es 2.4. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos un tercio de lo que dice la OMS para lo que debemos gastar públicamente en salud. Un tercio. Si fuéramos proporcionales, quiere decir que tenemos un tercio de la salud la que tienen los países más desarrollados, ¿no es cierto? Por decir algo. Y por consiguiente, nuestro desarrollo económico será un tercio, pues. Entonces, en fin, bueno. Este es otro famoso que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? El análisis de la situación de salud, el famoso ASIS que es en el ministerio. Lo ideal sería que ustedes hagan un ASIS de donde quieren para hacer su trabajo de investigación experimental. ¿Cuál es el análisis de la situación de salud del Agustino, por ejemplo? Hacen su análisis y dicen, estos son los problemas, ¿no es cierto? Esta es la mortalidad, esta es la morbilidad, etcétera, y hago todo el casilleritos. Voy a ayudar en esto, por ejemplo, priorización de problemas de salud y territorios vulnerables. Entonces yo en mi trabajo de investigación digo, los problemas más importantes del Agustino después de la CIS son estos. Y en qué parte del Agustino son los más vulnerables. Y ahí propongo tal cosa, ¿ves? O hay que hacer experimentos cómo mejorar el tratamiento de los que tienen diabetes, que son los más vulnerables, en los territorios más vulnerables, siendo la diabetes uno de los principales problemas crónicos del Agustino. O sea, traten de enlazar la investigación experimental con servir algo concreto para el país, que no quede en una cuestión muy bonita y muy ideal, ¿no es cierto? Yo puedo investigar para qué sirven los aminoglucósidos en la nutrición de los carneros. Puede servir, ¿no? Pero, digamos, no es malo, digamos, ¿no? Pues tampoco voy a prestigiar eso. Pero hay que tratar de engasar, somos un país pobre, hay que aprovechar al máximo. Hay que aprovechar al máximo nuestros pocos recursos, ¿ya? Eso se llama tecnología apropiada. Lo ideal sería hacer con la condición de investigación que hacen los países desarrollados, pero cuando no tenemos todo, nosotros desarrollamos tecnología propia. Por ejemplo, tienen que vacunarse, pues, el 100%, el 90%, como decía, perfecto. Yo conozco, por ejemplo, la costa en Mazuco, en Madre de Dios, que de Puerto Maldonado hay que ir al río Tambopata, cruzar en Pequepeque y llegar a Mazuco. ¿Qué dice la recomendación mundial para la vacuna? Llevarlos en Figueres, Electroluz, a gas de querosene. ¿Puedo llevar eso a Mazuco? Bien difícil, bueno. Entonces, ¿qué hago? Hago mi tecnología apropiada, me consigo mi caja de Tecnopor, le pongo hielo y llevo mi vacuna refrigerada. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que aprovechar, no podemos decir, como no somos desarrollados, no vacunamos. No, pues, hay que hacer la tecnología apropiada. Muy bien. Proceso, ya eso lo pueden leer también en su casa. Esto es importante, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un peruano distinguido, David Tejada, que fue el ministro de Salud, y ha sido uno de los que más ha tenido participación cuando se comenzó esta bendita atención primaria de salud, que ha sido conceptuada, digamos, interpretada desde la A hasta la Z forma. No sé si por equivocación, por lo que sea, ¿no? Pero la atención primaria no es el primer puesto donde uno va a atender, no es el puesto de salud inicial, no es eso atención primaria. Atención primaria participa en todos los niveles. O sea, no confundir atención primaria con primer nivel de atención, que son diferentes. Ese es en resumen. Los componentes prioritarios de la atención primaria es extensión de la cobertura de servicios de salud y mejoramiento del ambiente. ¿Se dan cuenta? O sea, ya está entrando a lo social, al campo de la salud. Porque el mejoramiento del ambiente no es parte del sistema sanitario. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo comienza? ¿Dónde está el sistema sanitario? Desde la promoción de la salud, la prevención, la recuperación, la rehabilitación, ¿no es cierto? Eso es. Pero el mejoramiento ya sale, ¿no es cierto? El ambiente, faltaría la parte de la parte social, ¿no es cierto? De las personas, de los grupos y la sociedad en general, y faltaría la parte, etc. Segundo, organización y participación de la comunidad. Como les decía, eso tampoco está, se da cuenta, en el sistema sanitario.
Aló, diga. 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 Diga, diga. Repito que estoy en clase. Diga. Diga. No dice. Ya está. Ya, entonces, articulación intersectorial. O sea, salud solito no puede trabajar. Mínimo, yo veo una intersectorialidad de dos ministerios más, el de trabajo y el de educación. O sea, no se puede trabajar bien la salud si no tenemos una población que mejore su nivel educacional. Hay muchas cosas que la cometen simplemente por error, y no es que eso no tiene que ver con la inteligencia. Yo conozco mucha gente humilde, muy inteligente, que no ha tenido la suerte económica pues, de estudiar, ¿no es cierto?, de educarse. Entonces eso corresponde al Ministerio de Educación. ¿Ya? Y segundo, es la parte de trabajo. La Facultad de Medicina cada año egresa, por decir, estoy inventando el número, ¿no? Porque no sé, 5.000 médicos andan. ¿Y dónde van a trabajar? O sea, tiene que haber coordinación con trabajo y con educación mínimo. Ahora, indudablemente el que participe en todo es el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? No es posible que el médico peruano gane menos que todos en América del Sur, ¿no es cierto? No, pues, realmente estoy exagerando, pero por lo menos mejoremos nuestro nivel remunerativo, ¿no? La investigación y de tecnologías apropiadas. Justo lo que le estoy diciendo, ¿ves? Ya esto lo he dicho antes de leer porque difícilmente haya, ¿no? Investigación y de tecnologías apropiadas. Entonces, como le digo, Suiza, ¿cómo se debe conservar la vacuna? Como el país suizo es un país desarrollado, hace todo lo que sale, ¿cómo se llama? Refrigerador, agarre queroseno, electrodo, ¿verdad? Ya, pues, pero quiere decir que no tiene eso, no va a vacunar, no, pues. Entonces se desarrolla la tecnología apropiada. Por eso siempre en la clasificación de la investigación, que es una parte que siempre yo digo, no es que yo tengo una clasificación que la aprendí hace muchísimos años en el extranjero que dice dos grandes grupos, ¿no es cierto? Básicas y aplicadas. La básica es básica pura y básica por tema. Y la aplicada son la aplicada propiamente dicha. Y el cuarto nivel es las actividades de desarrollo, también se llaman operaciones de realización técnica, que son las normas ideales que desarrollan los países que tienen un gran potencial para decir las cosas ideales en que se debe hacer cada cosa. Entonces, nosotros los países pobres no tenemos que esperar ser desarrollados para hacer eso, sino desarrollar tecnologías apropiadas de acuerdo a nuestros recursos. Por eso digo, aquí ustedes tienen un terreno fértil que tienen que... si yo fuera alumno como ustedes, si pudiera retroceder el tiempo, haría investigación experimental en cómo desarrollar una tecnología apropiada para llevar, por ejemplo, vacunas contra el COVID-19 en tales sitios alejados, por ejemplo. Se me ocurre, estoy haciendo una locura acá ahí, mental, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer eso? Sería un trabajo extraordinario, porque mucha gente no la tiene, muchos países no la tienen, y de repente pues, está haciendo, ¿no? Christian Barna, cuando hizo la primera cirugía del corazón, decía, si pienso en chiquito, ya soy chico, si pienso en grande, ya soy grande. Entonces, piensen en grande, muchachos, que Villagar sea grande, pues. Ya. Bueno, siguiente es disponibilidad y producción de insumos y equipos críticos. ¿Ve? Más o menos por ahí, ¿no es cierto? Insumos críticos para mí son los insumos, los medicamentos esenciales, que tienen que ser incluso por regiones. Esa es mi opinión. ¿Ya? No necesariamente genéricos en general. Ah, qué chistoso. Diclofenaco, ¿cómo se llama? Paracetamol en genérico. O sea, de 40 centavos el de marca baja a 20 centavos el de genérico. Eso no es chiste, pues, ¿no? Tienen que ser cosas importantes para la vida. Formación y utilización de recursos humanos apropiados, fíjense. Ya están poniendo algunas palabritas que ya lo invitan a uno a pensar, ¿no es cierto? De recursos humanos apropiados. Yo me acuerdo hace unos 3 años, y la doctora Quirón no me dejará mentir, había un congreso panamericano en Lima sobre la formación de los residentes, y yo era el delegado del Seguro Social, porque yo soy presidente del comité, o era, porque ya me fui, del Comité Nacional de Prevención de Ceguera. Yo me iba a Lino, que es el brazo operativo del MINSA, y él le decía, pero la formación tiene que ser así, un equivalente a estos recursos no apropiados, tiene que ser de acuerdo al grado de desarrollo de cada región, de acuerdo a la categorización de los centros asistenciales y encima de acuerdo a la acreditación de esas categorías asignadas. Me decían, no, todos tienen que capacitarse en el INO con facomulsificación. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede un médico oftalmólogo, un recurso humano, ser preparado, formado adecuadamente en facomulsificación? ¿Con qué operar facomulsificación en la posta de Mazuco, Corazón del Río Tambopat? A ver, pregunto. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la formación y utilización del recurso humano apropiado es que se le debe capacitar pensando en la diversidad geográfica de desarrollo del país, ¿no es cierto?
Y finalmente, financiamiento sectorial. Ya hemos visto el gasto en salud como es, ¿no es cierto? Ahora, la financiación depende del sistema también. Por ejemplo, teóricamente, ¿no es cierto? Como la salud es un derecho humano, tiene que ser así, pues, tiene que ser responsabilidad del Estado. La Constitución de 1979 decía que garantizaba el acceso a la salud. La Constitución del 93 del presidente Fujimori decía que el Estado reconocía el derecho, pero no lo garantizaba, pues, qué chistoso, ¿no es cierto? Segundo, que miren cuánto tenemos la seguridad social. Ponga que sea 29%. Ojalá que no se moleste conmigo la señora presidenta. 20 y tantos por ciento. Póngase que llega a 30% de la seguridad social. Ese se llama aseguramiento en salud. El que trabaja, paga y se asegura, pues. Si yo vendo mis golosinas en la calle y no tengo dinero, pues no me aseguro. Entonces no tengo mi derecho humano, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces el financiamiento, cuando es de esa forma, está fundamentado en el sistema que lo fundó aquella vez en 1883, que es el sistema, pues, de bismarckiano, ¿no es cierto? Donde es el aseguramiento, que es lo que le estaba comentando hace un ratito, ¿no es cierto? Pero luego en 1942, en plena Guerra Mundial, Inglaterra, a través del Sir William Henry Beveridge, propone la seguridad social universal. Ya no el aseguramiento en salud, sino la seguridad social universal, que tiene que ver con la creación del estado de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, el financiamiento sectorial. Cuando es el sistema Beveridge, el financiamiento sectorial lo hace el gobierno en más del 90%. Hay pequeña participación del sector privado, pero más del 90% es del Estado. Pero cuando es financiamiento en un sistema bismarckiano, o peor, si es privado, como en Estados Unidos, que hay 20 millones de americanos que no tienen ningún tipo de seguro de salud, entonces la cosa cambia, ¿no es cierto? Hay que estar buscando donantes, hay que estar haciendo ¿cómo le diría? Cuidar bien nuestro poco dinero que tenemos para la salud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el financiamiento es un tema muy amplio que no depende solamente del dinero, depende de política, depende de pensamiento, depende del grado de desarrollo, qué sé yo, depende del gobernante. Y obviamente de un gobernante apropiado, así como dice recursos humanos apropiados. No el gobernante que lo empuja un grupo por razones de saber Dios de qué naturaleza, ¿no? Aquí tenemos la atención primaria en Perú, atención especializada y atención primaria. Como ustedes ven, ¿no es cierto? Es la potente. O sea, no es lo mismo el primer nivel de atención, por ejemplo, no hay atención especializada. ¿No? Bueno, en fin, y este es un esquema de atención primaria, ¿ves? Representa un sistema basado en la atención primaria de salud. Hay otros sectores de desarrollo humano sostenido, desarrollo económico, por todo esto lo pueden leer con tranquilidad. Y el sistema de salud tiene dos partes, ¿ves? Se cuenta el sistema y los servicios de salud. Entonces, en los servicios de salud está la atención del primer nivel de atención. Esto de acá, la atención de primer nivel, no es pues la atención primaria, es todo esto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta, no? Es muy importante eso, ya jóvenes. Y esto es lo que hace el Ministerio, mantener la atención integral en salud basada en familia y comunidad, ¿no es cierto? Muy interesante. No sé si estará cumpliendo. Tengo informes no tan buenos, pero no puedo hablar lo que no conozco bien. Los componentes, ¿no? Gestión, organización, prestación, financiamiento, limitaciones, etc. Esto es importante, ¿no? Porque ustedes saben, Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. Entonces estas redes, pues, procuran hacer eso, ¿no es cierto? Que se integren. O sea, no se puede hacer doble gasto en un país pobre, pues. Mucho me acuerdo que fui a Huancavelica, un departamento bastante pobre, donde había un hospital del ministerio que tenía poquísimos equipos, poquísimos médicos y poca infraestructura. Y la mayoría de pacientes iban al hospital del seguro, que era un monstruo, entre comillas, por supuesto, para Huancavelica. Era el triple, ¿no? Y no tenía casi pacientes, porque los seguros eran muy poquitos, el 20% de Huancavelica, ¿no? 25%, ¿no? Pero los equipos eran modernos, pues, ¿no? Entonces, a veces es necesario medir para no gastar el doble, ¿no es cierto? Ahora, se hizo un tiempo un experimento en la integración funcional. No ha funcionado por razones que ya serían largas de comentar, ¿no? Y estos son, cuando uno trata de pasar de la situación actual a la situación esperada, eso se llamaría, pues, reforma, ¿no? En términos más suaves, digamos, ¿no? Porque la revolución sería lo máximo. La reforma es cambio, no es de algunas partes, ¿no es cierto? Pero estos son los desafíos. Instaurar una cultura de prevención y protección de la salud en la sociedad, que es lo que no hacemos, ¿no es cierto?
No salgan a la calle, quédense en casa por el COVID. Estoy en cola amontonados por el mercado, para el mercado para cobrar un bono de 100 soles, qué sé yo. Estoy sacando la de 100 soles. ¿Te das cuenta? Entonces, segundo, utilizar la cobertura poblacional de la protección social. Universalizar la cobertura. Es lo ideal, pero no. Es derecho humano. Mejorar los servicios para que responda a las necesidades y expectativas. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Ese, el concepto de calidad hoy en día ya no es que yo lo examiné al paciente con un estetoscopio de oro, lo peleé con bisturí de oro. No, señor. El concepto de calidad hoy en día es que el paciente, en el caso de salud, que va a recibir un servicio, quede satisfecho de lo que buscaba. Esa es calidad. A la derecha, aliviar la carga financiera de los hogares. Lógico, pues, que el paciente no gaste en cuestión de... En Francia, por ejemplo, y lo conozco bastante, el paciente cuando necesita un medicamento de marca tiene autorización para ir a una farmacia y comprar el medicamento de marca. Entonces, no gaste el bolsillo del paciente francés. Acá no. Aquí no hay señor, vaya a comprar a la farmacia. ¿Se dan cuenta? Qué barbaridad. Bueno, podríamos hablar tantas. El 80% de la población peruana ya cuenta con cobertura de salud. Mira, yo, por ejemplo, yo tendría miedo, pena decir esto, ¿no? Yo diría, el 100% de la población que es cobertura por tener un derecho humano tiene 80% de acceso, podría ser. Pero a que diga solamente como un rango, el 80 ya tiene cobertura. O sea que el 20 no tiene el derecho humano a la salud. A ver, dígame usted. O estoy equivocado, de repente estoy pensando mal porque me he renegado para entrar al team. No sé. ¿Ya? Pero ya además es un avance, ¿no? Con seguro 80, sin seguro 20, ¿ve? Mira, el CIS 49, ahora está un poquito más, es solo 20 y tanto, es decir, sino que esta barrita de cosas no me deja ver. Ya, la tercera estrategia era, tercer pilar en que se apoyaban para pasar de la situación mala a la situación buena, era la revalorización del personal de salud, ¿no es cierto? Esto significa planificar políticas de recursos humanos. Esto reemplaza, ¿no es cierto? Esto reemplaza, ya. Ya. Planificar políticas de recursos humanos evaluando el número, perfil y la distribución geográfica. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando al inicio, no es cierto? Y yo diría que habría que dar algo clave acá, ¿no? Grado de desarrollo de las regiones del país, no de todo el país, ¿no es cierto? Porque, repito, ¿no? Un colega oftalmólogo inteligente, joven, que utilice el FACO de última generación con láser y todo lo demás, ¿lo vas a mandar a Mazuco? ¿Y con qué va a operar allá? Si él supiera cómo comprar el equipo. Si tuviera el equipo, ¿qué otro médico le asiste? Si tuviera el médico le asiste, ¿qué enfermera le asiste? No se puede, pues. Entonces, la revalorización pasa por eso, ¿no? Que el personal no se sienta frustrado ni desanimado. Tiene que encontrar las condiciones de trabajo adecuadas para que pueda brindar su nobleza y su lealtad de derecho a medicina para servir a la población. Bueno, entonces, esta revalorización tiene algunas estrategias. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos. ¿No? Disponibilidad, claro, que tengan la posibilidad de ir. Perdón, ¿qué pasó acá? Tomar el control. ¿Sí? Ahí está. Perdón, ya nos pasamos un poquito. Ya. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos. ¿Ya? Entonces, que estén disponibles. Segundo, que tengan competencias. Las competencias son generales y específicas, ¿no es cierto? Y hay las habilidades blandas, habilidades duras. Hoy en día es muy importante las habilidades blandas. Las habilidades duras son las competencias que nosotros conocemos, como los cursos que hemos llevado, nuestro currículum, todo lo demás. Pero las habilidades blandas son la forma como nos comportamos, cómo llegamos a la población, cómo llegamos a los alumnos, cómo es el trato en buena cuenta, ¿no es cierto? Y muchas veces el éxito de un profesional depende de sus habilidades blandas. Hace unos años era 50-50, ya había avanzado enormemente las habilidades blandas en Europa sobre todo. ¿Cómo va a ser posible que solamente valga mi currículum 50%? Hoy en día, me han informado, no tengo ningún documento escrito ni nada por el estilo, pero hoy en día dicen que en Europa el 80% que consideran para darle un puesto a un profesional es las habilidades blandas, 80%. O sea que lo que hemos aprendido en cursos solamente vale 20% para ellos. No sea, yo sé que siempre los extremos no son buenos, pero no sé, habría que estudiar eso, no conozco con un documento escrito evaluado. Ya.
Ya no falta mucho. Entonces, esta es la situación actual, fíjense bien. Tipo de medicina empírica, tradicional, convencional. Estructura del sistema de salud, ¿qué dice? Oferta fragmentada, no integrada, inequidad e ineficiencia, por fin. ¿Ve? Inequidad e ineficiencia. Yo diría no efectiva, siempre la deficiencia. Bueno, pobreza, exclusión social, falta de bienestar, obvio. La pobreza es la primera causa de todos los males que presentan tanto los objetivos del milenio que ya terminó como los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí se comienza. Entonces, ¿qué les pediría a ustedes a los señores alumnos? Que hagan investigación experimental, que contribuyan a mejorar la salud para que disminuya la pobreza, porque si se mejora una persona con experimentos que han hecho, va a poder educarse y trabajar y va a disminuir su pobreza y la de pobreza de toda la población. Fuente de financiamiento, ¿me ven? Hogares, mire, a ver, ¿cómo es posible? 34% la gente del Perú pone su plata, a ver. El gobierno 30%. Como si no le importa, el gobierno tiene que poner, pues, según el sistema de Beveridge de seguridad social universal, 100, bueno, 90, póngale, pero no 30, pues. Empleadores, 30, otros 3, donaciones, qué sé yo, 1.3 no aporta, bueno. Y aquí ya no le, esto sí que no me tapan, 5% cuando, ¿qué dice? En salud. Eso es lo que invierten, me imagino, ¿no? No se ve líquido ahí, bueno. Regulación de la oferta de profesión. Ese es otro tema, miren, ve. Institución financiera. Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales. Actualmente, en el 2013, 1.442, Salud 850, Sanidad 115. ¿Qué es esto? Residentado. Residentado médico. Mire, oferta de plazas por institución, miren. En el 2014, no, 2013. Miren, Los residentados en el ministerio eran 1.400, en el salud 850, en la sanidad 115, etcétera, etcétera. Ustedes que van a ser futuros residentes, ¿no es cierto? Déficit de recursos humanos, mira, médicos. Bueno, en el MINSA faltan 6.700, en enfermeras faltan 7.000, los tetras faltan 4.000, odontólogos faltan 2.000, etc. Recursos humanos en el Perú. MINSA tiene el 66%, el salud el 24%, la policía 4% y el privado 4%. Miren, la colegiación, certificación profesional periódico, ese es otro tema, ¿no es cierto? Esto tiene que ser, ustedes tienen que estarse autocriticando y autoevaluando y capacitándose permanentemente. Ese es el tema, ¿no? Por eso es que la certificación aquí dice, ve, cada 5 años. Mi certificado, por ejemplo, en la última certificación que tengo, me decir hasta el 2022. Pero en 2022 tendré que haber hecho méritos para que me den 5 años más y todavía estoy con vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que ustedes ya saben, a partir de ahora, una vez que ustedes ya se colegian, pero ocúpese de que estén en su NEDO, su bachillerato y su título. Cualquier trabajo que ustedes busquen o cualquier posición más o menos importante que busquen, le van a pedir registro de los grados y títulos que tengan registrados en su NEDO, si no, no vale. ¿Ya? Las competencias, miren, como les decía hace un ratito, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes. Los conocimientos vienen a ser los duros, ¿no es cierto? Esto era lo que antes era el 100%, el currículum. Ya que tiene más currículum lo ponen. Ahora ya no, pues. Ahora dicen que esto vale el 20%, no sé. Habría que ver, ¿no? Impulsar la carrera pública meritocrática y política, ahí está, ¿se dan cuenta? Esa es la estrategia 6. ¿Será meritocrática los cargos de confianza ahora que tenemos en el país? Lo dejo sin respuesta ya, para no estar muy maloso. Característica del servicio civil. O sea, hay un servicio civil, que ustedes saben, ¿no? Ya lo pueden leer con tranquilidad, cómo es el servicio civil. La gestión por resultados. Esta es otra cosa, ¿no? En el Lino, por ejemplo, hace tiempo, ya unos años ya, usan el PPR, ¿no es cierto? El presupuesto por resultados. O sea, de acuerdo a lo que logran, le dan el dinero, ¿no? No es mala idea, ¿no es cierto? El asunto es que no logren, o sea, ¿cómo le diría? En el Perú somos así, pues, somos muy vivos. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Buscamos los mejores sitios donde haya más recursos, donde se puede hacer más fácil el número de cataratas, por ejemplo. Entonces, como tenemos más resultados, me dan más plata. No importa que se queden ciegos por catarata en más supo. Entonces, la cosa es jugársela, ¿no? Un curita una vez me enseñó eso. Una cosa es hacer, y uno puede hacer muy bien las cosas, pero su intención es buena. Y otra cosa es obrar. Eso tienes que diferenciar, me decía. El obrar es cuando tu intencionalidad es buena. Y de repente, con una buena intención, al operar en Mazuco, en Sayapuyo y en San Isidro, no tengo el mismo resultado que fuera solo pues en La Molina.
y de repente no me da más dinero, ¿qué voy a hacer? Pues, pero el pueblo se está beneficiando, ¿no? Es muy complicado eso. Bueno. Componente de una gestión pública orientada a resultados. Eso es lo que le decía, ¿no? Gestión por procesos, servicio civil meritocrático, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Hay una serie de detalles para poder, pues, tener unos resultados adecuados. No es cuestión de resultados por resultados, no, tiene que ser adecuado, ¿ya? La gestión por resultados, ahí está. Insumos, actividades, productos, resultado inmediato, intermedio. Lo que le decía hace un ratito, ¿no? El resultado inmediato, el output. Intermedio, el outcome. Resultado final, es lo que le decía el impacto, ¿no es cierto? Donde hay cambio social, ¿ves? Bueno, igualitos, ¿no? El producto es la planificación operativa, ¿no? Es el menor nivel de gestión. El intermedio es la programática, pues el director del hospital. Y la estrategia del ministro, el presidente del seguro, pues, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Tiene sus niveles, ¿ya? El desempeño, este es otro tema ahora. La medición de desempeño y la obtención de información. O sea, ¿cómo se desempeñaba en el curso de metodología 1, por ejemplo? Yo tengo algunos indicadores muy importantes. Pero hoy en día en el mundo se está metiendo otra cosa, que tantas cosas hay. Lo que le llaman el snapshot, ¿no? Es un término en inglés, todavía no lo traducen exactamente lo que quiere decir. Pero uno se pone, por ejemplo, yo presidente del seguro, me pongo, si el seguro fuera mía, la plata del seguro fuera mía, los 11.000 millones anuales. ¿Me conviene seguir con el doctor Juan Pérez, que está a cargo del Rebagliati? Ya no me interesa cómo se desempeñó, porque yo no sé si cómo se desempeñó en el 2020 va a ser igual en el 2021, y no sé si lo que va a ser en el 2021 me conviene o no para mi dinero. Entonces, tienen otros parámetros de evaluación, son 5 parámetros que ya es otra clase. Pero esto también es bueno medir el desempeño, pero no es lo último. Eso es lo que ustedes como estudiantes tienen que saber. Sí están evaluando cómo han portado, pero no es lo último. Habría que ver las nuevas tendencias de evaluación del desempeño como estudiantes. Ya, entonces ya ustedes son estudiantes de avanzada, porque están recibiendo un detalle, están tomando un detalle, pero ya saben que hay algo más. Que es lo mismo que no saber solamente lo que siempre se ha hecho. ¿Ya? El viajar, por ejemplo, ayuda en eso. Uno cuando está en Perú ya ve que es así la cosa. Cuando uno viaja dice, es así, pero allá puede ser asá, asé, asó. Usted ya tiene otras cosas, aunque en su país no lo haga. Pero es diferente saber de 5 cosas y se hace una que solo saber que existe una. No es igual. Indicador de desempeño. Esto, por ejemplo, procesos, productos, resultados, cada uno se evalúa, ¿no? Eso es lo normal. Indicador de gobernanza también. Con el ministro, el presidente del seguro, ¿no? Generalmente, este de acá es muy importante, la rendición de cuentas, y para eso es importante la participación social, porque uno solito no se puede hacer la rendición de cuentas, porque los organismos de participación social, las comunidades organizadas dirán, sí se está haciendo bien aquí en San Juan de Lurigancho con el presupuesto. Es importante eso. O sea, no es que tenga el gobierno, sino ser legitimado por la población, que es el sustrato, el sustento por lo que se hace un gobierno. ¿Ya? Modelo de indicadores de desempeño, ahí está, indicadores corporativos, gerenciales, que sé yo, ese es otro nivel. Ejemplo, indicadores igual, ¿cierto? Otro nivel. También para solamente para que sepan, el balance scorecard es la mejor forma, ¿no es cierto?, de estrategia para ver que una cosa se está desempeñando bien, algo. Un balance scorecard, por ejemplo, los estudiantes a ver qué tanto estudian, qué tanto entran, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Perspectiva estratégica. Enfoque. La auditoría es otra cosa clave, ¿no es cierto? Generalmente debe ser un tercero, uno no puede ser juez y parte, ¿no es cierto? Si yo soy presidente de seguro, no puede ser que mi departamento de contabilidad haga la auditoría de mi gestión, pues no es ético, ¿no? Marco, la auditoría de gestión es un enfoque que involucra una revisión objetiva, sistemática y profesional de la actividad de la entidad, claro. Es importante, uno mismo debe hacer la auditoría para estar tranquilo de conciencia. La estrategia 7, ¿no? Contar con infraestructura y equipamiento moderno interconectado que según asegura el servicio. Ahora estamos viendo los inicios del gobierno, del e-gobierno, ¿cierto? El gobierno digital. Tenía dificultades inmensas para entrar al tiempo hoy día, no sé por qué, la verdad. Porque en el grupo de los profesores está facilísimo, ahora no sé por qué. No me salían los iconos a la izquierda, no sé qué pasó. Bueno. ¿No es cierto? Y aquí tenemos, pues, altamente funcional, hospital moderno, tiene que ser altamente funcional, seguro, sustentable, productivo, eficiente, accesible. Por eso digo, no encuentro la palabrita efectivo, ¿no es cierto? Y eso me molesta a mí, ¿no? Como profesor, no como ciudadano, no sé. Bueno. Mobiliario, equipo adicional de quirófano, mesa de operaciones, La actual estrategia, fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del sistema celular. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Nos hemos quedado muchísimo, esta bendita pandemia nos ha desnudado. Lo que siempre pasaba piola, como dicen los jóvenes, lo que siempre pasaba desapercibido, ahora nos ha desnudado ante la comunidad en general del Perú, en el mundo en general. Por eso digo que los grandes industriales y los grandes propulsores de la globalización, que generalmente se refiere a lo económico, han visto que no se puede seguir con esas ganancias
si es que no se invierte en salud. No es si no se gasta en salud, sino se invierte en salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud a través de nuestra trabajo de investigación, que es la época de la Universidad de Investigación, en experimental, que es el caso ahorita del curso, ¿no es cierto? Vayan haciendo la graduación hasta que llegamos a nuestro nivel, pero eso le va a poner una vez más que son unos estudiantes que se salen del cuadro. Una vez me enseñaron a mí para solucionar los temas más importantes, más difíciles, siempre hay que salirse del cuadro para poder tener alternativa de solución. Si uno no sale del cuadro donde está, no puede solucionar ciertos temas. No le digo de hacer cosas fuera del lugar, ¿no? Sino salirse del esquema tradicional, nada más, ¿no? Entonces, fortalecer la capacidad de alerta y respuesta. Hemos tenido, no sé si buena alerta, empezando por la Organización Mundial, no ha hecho una buena alerta en su momento oportuno, comenzando por el sitio de Convención Wuhan, que tampoco hicieron lo adecuado. Dicen que hay mucha tendencia ideológica en ese tipo de reacciones, etcétera, no sé. Y la respuesta del sistema de salud, en el Perú sobre todo, ya eso lo dejo a su comentario, ya no quiero participar en eso. Asimismo, identifica la emergencia sanitaria y su magnitud. La Dirección General de Epidemiología impulsa el proceso de desarrollo del sistema de alerta y respuesta con su sistema de vigilancia. Exacto, ahí para que vean. Hasta ya está, vigilancia de rumores, fíjense. Ya está. Los indicadores juegan un rol clave en la medición de la calidad del gasto potencial, lo hemos visto, ¿no? Ya. Tipo de vigilancia también hemos visto, ¿no? Ustedes pueden revisar, ¿no es cierto? Marco legal, Centro de Epidemiología. Estas son las enfermedades importantes, chikungunya, ¿no es cierto? Dengue, antes del COVID, por supuesto, ¿no es cierto? Antes del COVID. El COVID, como le digo, merece una cosa especial, ¿no es cierto? En el seguro, ya no es del MINSA, no tiene su plan estratégico, estamos haciendo planes estratégicos en el 2007-2021. Estos son los elementos políticos: solidaridad, universalidad, igualdad, unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí me gustaría ver un punto que diga equidad, no dice, ¿no es cierto? Igualdad no, pues, ¿no? Ampara igualitariamente a todas las personas, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy en Bazuca y necesito 3 soles, y el de San Isidro necesita, le dan los mismos 3 soles, al vecino no le sirve, al de Bazuca le falta, ¿no es cierto? No puede, tiene que ser equitativo, equidad, es una de las claves en el desarrollo social, y como tiene 7 puntos, por lo cual la equidad es una parte de los derechos humanos. Tomando como base la línea de políticas, se establece política en el modelo de sostenibilidad financiera respecto a las inversiones en salud, respecto al modelo de atención con cuidado continuo, cuidado progresivo, estandarizado, eficiente y sostenible, otra vez, participativo, pero no efectivo, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Separación de funciones. Bueno, esto es todo un tema. Yo presenté una tesis para hacer un magíster en ESAN sobre este tema. Es muy complicado, el tema no se podía hacer en un minuto. Cadena de valor de la función de protección en salud. La mayor calidad de tratamiento para pacientes. Este es otro tema. Hace unos años yo estuve en Francia, representando al Perú en un foro mundial de seguridad social sobre enfermedades crónicas. No me van a creer que la principal enfermedad crónica hoy en día en el mundo es las enfermedades mentales. Yo pensé que era la cardiología, esas cosas, ¿no? Las mentales. Y esto es un tema, pues. ¿Ustedes creen que es casualidad que el 80%, hasta el 90%, la demodializados sean del seguro? ¿Usted cree que el 80% de los pacientes con SIDA sean tratados en el seguro? Entonces hay un montón de cosas, filtraciones. Un día me mandaron a revisar una vivienda en Villa María del Triunfo, creo que fue, Villa Salvador por ahí, donde habían 12 pacientes que se modelizaban en el Revalete. Cuando fui a ver, no vivía nadie, ¿se dan cuenta? Entonces hay cosas pues, que se tienen que corregir, ¿no? Hay cosas que se tienen que corregir. De salud, ahí tienen estos complejos, esto lo presentaba San Martín, son complejos de la APP, ¿no es cierto? Acciones Público-Privadas, complejo hospitalario Kelling en Villa El Salvador y el Barton en Callao, ¿no es cierto? Las referencias, algunos hospitales bonitos para que se emocionen, ¿no es cierto? Aquí está nuestro Revalete, aquí está el Almenara, y aquí está el Sabogal donde yo comencé. Y ahí terminamos. Muchas gracias.